Nosotros estamos en el programa, estamos en Noche Sin Tregua, nos vamos hasta Santa Cruz directamente, gracias al enlace, estamos con don Erlan Bacadíez. Gracias por recibirnos, gracias por estos minutos que usted nos está concediendo para que podamos hablar a propósito de lo que está ocurriendo en Santa Cruz, de las determinaciones que se están tomando, del paro del jueves, del viernes, de lo que pasó en la víspera, estos reclamos que se empezaron a generar en torno al comité cívico, las convocatorias a paro, la auditoría electoral, el desconocimiento de los resultados de lo que se llevó adelante como una elección el pasado 18 de octubre. Bueno, fueron confluyendo varios elementos. Don Erlan, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noche Sin Tregua. Buenas noches, aquí estamos, sí, preocupados, muy preocupados está Santa Cruz, muy preocupados estamos todos y justificadamente. Dígame usted. Bueno, dígame usted más bien el motivo de esa preocupación y las acciones que se están asumiendo, por favor. La impresión que tengo y de las diferentes formas de hacer fraude durante estas elecciones, porque no es solo la manipulación con los servidores externos en el exterior que ellos tenían, donde han manipulado, creo yo, más del 15%, tal vez más del 20%, sino en las otras formas de hacer fraude en los diferentes municipios y comunidades. El fraude ha sido demasiado grande y por consiguiente esas elecciones no deberían ser aceptadas mientras no tengan una auditoría, porque el desfasaje es muy grande entre la realidad y lo que se ha inventado en este fraude. Creo que Bolivia no lo debería aceptar. Es deshonesto aceptar cuando hay tantas evidencias y cuando se ha hecho de esta forma. Yo creo que hay deshonestidad de parte del gobierno. El gobierno no puede haber aceptado por un conteo rápido hecho por una empresa privada, aceptar el triunfo de uno de los ganadores, el que sea, ya, porque si no hagamos encuesta, pues no hagamos elección, no gastemos tanta plata, ¿no? Y determinemos quién ganó y listo, ya, pero creo que confiar en eso y comenzar a felicitar al ganador no está bien. Después, para todos es sabido que Santa Cruz no es masista. Santa Cruz no debe haber el 30% de personas simpatizantes de ese partido. Entonces, Santa Cruz no acepta el gobierno del MAS, porque ha sufrido mucho del gobierno del MAS, porque el gobierno del MAS se ha abusado demasiado en Santa Cruz, y todos los cruceños lo rechazamos eso, y ahora que ha habido una elección con fraude, peor todavía, no podemos aceptar un nuevo gobierno del MAS, porque nuevamente va a hacer sufrir mucho a Santa Cruz, y va a disponer de Santa Cruz, porque a Santa Cruz nosotros sabemos que el anterior gobierno no solo se abusó de muchos cruceños y de muchas personas, y lo hizo de forma realmente tremendamente agresiva. Después a Santa Cruz lo ha quemado el MAS, ¿no es cierto? Toda la chiquitanía lo quemó el MAS, ¿ya? Y además que los perseguidos políticos son todos del Oriente, y eso creo que no se debe olvidar, y se tiene que hacer justicia, y eso se va a quedar todo eso sin hacer justicia. Después, un gobierno que es capaz que no respeta la vida, que no respeta la familia, que no es democrático, porque no va a ser democrático, que no hay justicia, que ha provocado una crisis de Estado. ¿Qué es crisis de Estado? Cuando se deterioran todas las instituciones del Estado, especialmente los órganos del Estado. Es decir, que el gobierno anterior, después de desplazar a los principales del Ejecutivo, hayamos continuado con la misma justicia, y para lo que ha servido la justicia, lo que ha hecho de justicia, lo que ha seguido haciendo de injusticia, creo que es inaceptable. Después, lo que ha hecho el órgano electoral, y no sé por qué tanto silencio y falta de explicación, es decir, es una cara dura tremenda. ¿Cómo van a aceptar que haya tantas evidencias de injerencia extranjera y de fraude durante estas elecciones, ¿no? Y esos servidores eventualmente y casi seguramente viven de las boletas. ¿Por qué
no les ha causado curiosidad a las Cortes departamentales y a la Corte Nacional Electoral para verificar eso, si es verdad o es mentira? Es decir, todas esas evidencias los tienen muy inquieto el pueblo boliviano. Es que la mayoría del pueblo boliviano, yo no creo que sea deshonesto, yo no creo que admita lo que es irregular y lo que es injusto. Y en Santa Cruz es grande. Santa Cruz ojalá que pueda unirse, porque con Santa Cruz ya no se debería jugar de esta forma, ¿no? Santa Cruz debería tener una cohesión, debería tener una forma... Don Erland, permítame... Una forma de unirse y de accionar. Sí, permítame, por favor. Algunas instituciones como la alcaldía, como la gobernación, la alcaldía de Santa Cruz, la gobernación apoyan el paro cívico, han expresado su apoyo. Sin embargo, apoyan la realización de una auditoría internacional a las elecciones con la finalidad de que se dé tranquilidad a la gente si es que existieran algún tipo de irregularidades. Ahora, hablando con Salvador Romero y hablando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que se ha dejado muy claramente establecido es que ni creemos ni Comunidad Ciudadana han presentado una sola denuncia de fraude. En estos momentos no existe una sola denuncia de fraude, ni de Creemos, que tiene una base política y social muy importante en Santa Cruz. Camacho obtuvo la votación que obtuvo en Santa Cruz, ni la gente de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo interpreta usted eso? En Bolivia puede suceder cualquier cosa, pero yo creo que como en algunos delitos hay cosas que de oficio se deben hacer. Y el pueblo no está tranquilo. ¿Y por qué es el pueblo el que se tiene que enterar? Y las instituciones políticas, ¿por qué la Presidente dijo ganó? ¿Y por qué el candidato Mesa dijo ganó si no habían salido los resultados de las elecciones? ¿No le causa también curiosidad? ¿No le ha preguntado por qué? ¿Por qué ningún veedor, ante tantas evidencias ahora como en las anteriores elecciones, pero en esta vez ha sido mucho más importante, el desfasaje es mucho más grande? ¿Por qué el que era Trep o Direce o cómo se llama ahora, por qué lo suspendieron un día antes? Se ha debido suspender las elecciones si no tienen condiciones, y tuvieron más de un año, ¿no? ¿Por qué hay tantas irregularidades? Y creo que eso no ha sido transparente, estas elecciones. No nos van a dejar tranquilos nunca. ¿Y por qué la OEA, cuando estuvieron, cuánto de plata reciben esos tipos que vienen de veedores acá? ¿A qué vienen de veedores? Se debería seleccionar otro tipo de otros países que sean honestos y que sean como confiables para que vengan de veedores, porque vienen y no ven nada, ¿no? Y todo lo aceptan, y peor todavía si son de los gobiernos de izquierda, porque hay esa tendencia en Latinoamérica. Es decir, solamente esa tendencia ideológica es la que tenemos que aceptar en la vida y en Latinoamérica. Y también Santa Cruz es una región muy importante, ¿no es cierto? Tiene más de 3 millones, unos 3 millones y medio de habitantes. Ahora, si hacen censo, bueno también, porque nunca censan a todos los cruceños, ¿no es cierto? Siempre hay engaño para no tener representación y para no tener los recursos que le corresponden por coparticipación. Eso Santa Cruz no lo debe tolerar más. Y es lo que yo le digo a todas las autoridades de acá. Les pido, Santa Cruz puede, Santa Cruz es grande, Santa Cruz es poderoso. Lo único que necesita es que tenga líderes que reivindiquen lo que en justicia le corresponde y ser firmes en eso, firme, inclaudicable, irrenunciable. Y en este caso no se debe aceptar el gobierno. Santa Cruz no puede aceptar un gobierno donde las elecciones han sido tan fraudulentas y donde va a ser tan lesivo, tan perjudicial para la región y para Santa Cruz. No puede, no estoy de acuerdo. Yo creo que el pueblo, y eso es lo que está reclamando el pueblo, día a día, ¿no es cierto?, que se haga justicia y no tolerar ningún tipo de imposición ni de fraude. El fraude es una estafa, es un engaño, es un abuso que se hace con un pueblo boliviano que ha ido tan pacíficamente, tan tranquilamente, se ha sometido en 2 oportunidades. Un año después tenemos una nueva elección y un nuevo engaño para el pueblo boliviano. Eso no está bien, no está bien. Y traten de reparar el daño.
Don Erla, permítame, por favor. Traten de hacer que nosotros quedemos tranquilos y confiables. Permítame, por favor. Usted me está diciendo que no reconoce el informe de la OEA, son la misma institución que el año pasado, cuando se realizó la auditoría, identificó claramente el fraude y en un informe respaldó precisamente el fraude del año pasado. En este caso la OEA ha entregado un informe, se lo va a oficializar el día de mañana, de que las elecciones se realizaron con absoluta normalidad. Hay el informe del Centro Carter, hay el informe de Uniore, hay el informe de varias instituciones que llegaron. Esos informes, ¿ustedes no los reconocen? Eso es lo que me dice. Oiga, ¿cómo va a reconocer usted un informe de la OEA? ¿Cuánto demoró la OEA y qué se tuvo que hacer? ¿Por qué los veedores mismos de la OEA no reconocieron eso? Y tienen que hacer tanto al pueblo, tienen que someter a tanto sacrificio al pueblo. ¿Se da cuenta lo que es sufre la gente? ¿Y quiénes sufren? Los más pobres, los más necesitados sufren, ¿no? ¿Y por qué la OEA es desconsiderada? Nadie confía en la OEA ahora, no confían para nada, no confían nada en ningún veedor. Hagan una encuesta, que les gusta tanto hacer la encuesta, y vean quién confía en los veedores. No sirven para nada, es una vergüenza, ¿no es cierto? Y todavía son tremendamente respetados y el pueblo sigue siendo ingenuo, respetándolo y esperando que ellos realmente sean veedores, porque ellos vean y que vean oportunamente. La OEA no fue oportuna en su manifestación, y solamente cuando después de que sucedió todo lo que tenía que suceder fue que ellos dijeron que hubo fraude. ¿Por qué no dijeron al comienzo? No podían decir al comienzo, no lo vieron al comienzo, son incapaces de ver. Es decir, esta influencia extranjera de los ¿cómo se llaman los receptores? La computación, los sistemas digitales, que los servidores que están controlando la votación. Oiga, aquí se paraba y seguían funcionando los datos y seguían sumando los electores de algunas comunidades, ¿no es cierto?, donde ellos querían que gane, o donde ellos lo tenían todo mapeado. Porque, es decir, si usted constata que hubieron servidores externos y que pues tienen la capacidad para manipular, no es suficiente para suspender una elección, no es suficiente como para considerar un fraude, y no solo un fraude, sino una traición a la patria, porque están utilizando gente. ¿Quiénes son esas personas? Son funcionarios del gobierno, son funcionarios ¿cuánto ganan esas personas? Son funcionarios de la Corte, del órgano electoral boliviano, tenemos que saber eso. ¿Por qué no da una respuesta el presidente? ¿Por qué no dan una respuesta los presidentes de las departamentales de esas cosas? Van a negar que los servidores no existen. Van a negar, alguien se va a animar. ¿Quién de la OEA hace que no existen los servidores? En Buenos Aires, donde están las calles y se sabe dónde está el servidor, se los puede localizar, ¿no es cierto? Y en último caso, para no hacer sufrir y para todo lo que se está jugando, sobre todo en Santa Cruz, si un hacker pues cobra $300.000 o $3 millones, Santa Cruz tiene que estar dispuesto a pagarle a un hacker y que compruebe eso. Yo creo que lo comprueba, ¿no es cierto? Y hay muchas evidencias en ese sentido. Gracias, don Erla, le agradezco mucho por estos minutitos que nos ha otorgado para que podamos hablar a propósito de las observaciones y las susceptibilidades que existen, y por ello es que se está llamando a este paro el jueves y viernes, este paro cívico en Santa Cruz, por supuesto, además de que se pide de que no exista la transmisión de mando el próximo 8 de noviembre. Le agradezco mucho, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.